Bueno, buen día. Mi nombre es Javier Pollán. Yo soy jefe de servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina. Hoy vamos a presentar una revisión en estas jornadas intersocietarias de accidentes cerebrovasculares de factores de riesgo que predisponen a la hemorragia intraparenquimatosa. Vamos a empezar con algunos datos epidemiológicos y posteriormente vamos a centrar en factores de riesgo para el desarrollo de la hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa es relativamente común, explica aproximadamente el 15% de todos los accidentes cerebrovasculares, pero el 50% de la mortalidad relacionada con un accidente cerebrovascular. Hay casi 3 millones de muertes en todo el mundo cada año. La hemorragia intraparenquimatosa a menudo ocurre en pacientes más jóvenes que los accidentes cerebrovasculares isquémicos y es más probable, como decíamos antes, que sea fatal o que produzca discapacidad permanente. En conjunto, los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte a nivel global y también son la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad. El número de años de vida ajustados por discapacidad inclusive es mayor en pacientes con hemorragia cerebral que con accidentes cerebrovasculares isquémicos. Bueno, a pesar de que Latinoamérica es una región con ingresos medios bajos y que los ingresos están relacionados con la incidencia de accidentes cerebrovasculares, Latinoamérica, decía, muestra cifras bajas comparadas con otras regiones del mundo. Cifras altas de accidentes cerebrovasculares vemos en China y segundo en Europa del Este. Nuestra región es comparable a los países europeos, incluso en Centroamérica se dan cifras más bajas, estandarizadas por edad. Ahora bien, como consecuencia del envejecimiento poblacional, la incidencia está en aumento. La incidencia de accidentes cerebrovasculares específica por edad fue similar entre hombres y mujeres en menores de 55 años, pero empieza a aumentar y es mayor para hombres que para mujeres luego de los 55 años hasta los 75 años. Vemos así que a nivel mundial también hay una reducción de la mortalidad por accidentes cerebrovasculares y esta reducción es mayor como porcentaje en los países que tienen altos ingresos versus los que tienen ingresos medios bajos, que vieron también reducida la mortalidad por accidente cerebrovascular, pero mucho menor que los países de ingresos altos, ¿no? Según un índice, el índice sociodemográfico, que es un índice que desarrolló el grupo Carga Global de Enfermedades en 2015 como métrica para el desarrollo socioeconómico, y que son tres factores que utiliza agrupados, que son el nivel educativo, la distribución de ingresos y la tasa de fecundidad total. Según datos del estudio Interstroke, que es un estudio conocido de casos y controles internacional, que recolectó datos de 32 países, casi 27.000 pacientes, 3.000 de ellos con hemorragia intraparenquimatosa. Ahí se ven datos del análisis multivariado, que muestra los odds ratio para distintos factores de riesgo de desarrollo ACV. Como destaca en el trabajo, hay 10 factores de riesgo que explicarían el 10% del riesgo atribuible poblacional en esos 32 países. ¿Por qué digo explicarían? Porque son datos basados en un estudio de casos y controles, que es un estudio observacional. A pesar de ello, los datos son consistentes con otros estudios. Algunos de ellos lo veremos a lo largo de la presente exposición. De estos factores, varios de ellos estuvieron vinculados a hemorragia intraparenquimatosa, a saber, la hipertensión arterial, la dieta, el índice cintura-cadera, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, los factores psicosociales y las causas cardíacas como la fibrilación auricular y la cardiopatía isquémica. Entonces, resumiendo un poco, eh, hay factores que también no están relevados en el estudio Interstroke, que podríamos decir que los factores de riesgo modificables nos queda la hipertensión arterial, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol,
la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos, la anticoagulación, el uso de agentes antiplaquetarios y el uso de drogas simpático-miméticas como la cocaína, la anfetamina, etcétera, etcétera. La hipertensión arterial es la gran causa de accidentes de hemorragia intraparenquimatosa. Los datos son coherentes, fíjense, a lo largo de todos los estudios en esta revisión sistemática, que incluye 14 estudios de casos y controles y 11 de cohorte. El riesgo asociado global de hipertensión arterial al desarrollo de hemorragia intraparenquimatosa es del orden del casi 4 veces a 1 entre pacientes con hipertensión arterial y sin hipertensión arterial. Bueno, globalmente en la hipertensión arterial, globalmente en cuanto a los ACVs, el riesgo atribuible a la hipertensión arterial es del orden del 54% y es mayor para la hemorragia intraparenquimatosa. La hipertensión arterial, sobre todo, es un riesgo para las hemorragias más profundas que para las hemorragias lobares. De todas maneras, apoyando el vínculo entre la vasculopatía hipertensiva y la vasculopatía amiloide a causa de hemorragias más lobares, vemos que en este estudio, que es un estudio subsidiario del estudio PROGRESS, que aleatorizó pacientes hipertensos a perindopril y placebo para evaluar la incidencia de hemorragia intraparenquimatosa relacionada a angiopatía amiloide, vemos que el tratamiento antihipertensivo reduce la hemorragia intraparenquimatosa de causa hipertensiva y amiloidea de manera, digamos, similar. Bueno, y como vamos a ver luego en un apartado de enfermedad vascular asintomática, la presencia de microsangrados aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, de transformación hemorrágica posterior a la acidez isquémica y del sangrado relacionado con la fibrosis sistémica. Vemos en esta tabla que el riesgo de los mismos es significativo para los microsangrados profundos, clásicamente asociados a la vasculopatía hipertensiva y no tanto para los lobares propios de la angiopatía amiloidea. Esta tabla sintetiza la relación entre el tabaco, el tabaquismo y el riesgo de hemorragia intraparenquimatosa. Son estudios observacionales de calidad, con no menos de 40 casos de accidentes cerebrovasculares estandarizados en su definición, y se ve que el riesgo es elevado para distintas poblaciones. Estos son todos estudios de distintas poblaciones. Es importante mencionar que el tabaquismo es un factor de riesgo particularmente importante en la hemorragia intraparenquimatosa de los adultos jóvenes, además de en una patología con una tasa de recurrencia entre el 1 y el 3%, el tabaco es uno de los factores predisponentes a la recurrencia. También para el peor estado de desarrollo, resultado funcional posterior al accidente cerebrovascular, ya que, por ejemplo, predispone a la expansión del hematoma una vez acontecido el accidente, la hemorragia intraparenquimatosa, ¿verdad? Acá vemos también que incluso hay una relación dosis-respuesta entre el tabaquismo cumpliendo el tabaquismo y la hemorragia, cumpliendo los clásicos postulados de Hill de causalidad. ¿eh? Vemos en esta tabla, por ejemplo, que el odds pasa, estos son distintos trabajos, acá vemos que el odds ratio para hemorragia intraparenquimatosa pasa de alrededor de 3 a casi 10, cuando la cantidad de cigarrillos pasa de 20 diarios a, digamos, a más de 20 diarios, ¿no? Esta revisión es interesante también, muestra datos del aumento de la incidencia de hemorragia intraparenquimatosa en fumadores pasivos y es mayor, o sea, los fumadores pasivos aún se perjudican, aún, digamos, no fumando, obviamente. Esta es una revisión sistemática de 26 estudios observacionales, 17 de corte y 9 de casos y controles, donde se ve el vínculo del alcohol con el accidente con la hemorragia intraparenquimatosa y se da sobre todo para ingestas elevadas y muy elevadas. ¿eh? En general las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres y vemos que, bueno, los resultados globales de esta revisión sistemática vemos que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo relativo de cualquier accidente cerebrovascular, mientras que el consumo moderado puede proteger del accidente cerebrovascular isquémico. También hay una relación dosis-respuesta
para el accidente cerebrovascular hemorrágico, mientras que en ictus isquémico hay una relación más curvilínea, con una curva tipo J, donde se puede ver una pequeña disminución del riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes que, digamos, toman alrededor de o menos de 3 tragos por día. Entonces, para reducir entonces el riesgo de accidente cerebrovascular se debe evitar el consumo excesivo de alcohol, sobre todo para el hemorrágico, y con respecto al consumo moderado, podemos ver que los resultados son mixtos. El consumo moderado parece proteger contra el accidente cerebrovascular isquémico, pero es ligeramente perjudicial o, en el mejor de los casos, neutro para el accidente cerebrovascular hemorrágico. En consonancia con los resultados sobre el efecto cardioprotector del alcohol, podemos decir que el efecto sobre el accidente cerebrovascular isquémico, por lo tanto, se limita a la ingesta moderada o baja, ¿eh? Y hay que evitar beber en exceso, o se debe recomendarla evitar beber en exceso, inclusive de modo tipo bingeing, o sea, cada tanto un consumo excesivo puede aumentar el riesgo de hemorragia intraparenquimatosa. Vamos a ver un poco ahora los riesgos, digamos, el riesgo de accidentes de hemorragia intraparenquimatosa según el colesterol. El vínculo es entre los niveles bajos de colesterol y la hemorragia intraparenquimatosa y se conoce hace décadas. Este es un estudio clásico, el estudio Mr. Fit, que es un estudio donde ya, digamos, lo dije hace décadas atrás, se trató de ver digamos, el impacto de ciertos factores de riesgo cardiovasculares. Es un estudio de seguimiento de 350.000 hombres durante 6 años y se evaluó en este estudio los niveles de colesterol y la muerte por accidentes cerebrovasculares. Si vieron que existe una relación inversa entre los niveles séricos de colesterol y la muerte por hemorragia intraparenquimatosa en hombres. O sea que el 100% de los ingresados en esta muestra fueron hombres. En esta gráfica de un metaanálisis de 12 estudios prospectivos con 476.000 y tantos participantes y 7.500 accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, vemos que la relación entre los niveles de LDL y el riesgo de hemorragia intraparenquimatosa sigue la forma de una curva J, con aumento del riesgo en pacientes que tienen muy bajo el LDL y un aumento del riesgo en los que tienen muy alto el LDL. Fíjense en la línea continua del medio, que es el estimador puntual. Las líneas puntuadas son los intervalos de confianza. Y vemos que, en definitiva, cada 10 miligramos por ciento de aumento del LDL hay una disminución del riesgo de hemorragia intraparenquimatosa del orden del 3%. Vemos incluso que el efecto con las estatinas también no es uniforme. En este metaanálisis de 90.000 participantes de 14 estudios randomizados de estatinas, la terapia con estatinas reduce el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y podría aumentar el riesgo de, acá vemos, el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico. Este mismo grupo danés evaluó también la asociación entre el uso de estatinas y el desarrollo de hemorragias cerebrales en una cohorte de pacientes con y sin antecedentes de accidentes cerebrovasculares. Los pacientes sin accidentes cerebrovasculares de 519.000 individuos en terapia con estatinas versus 5 controles apareados, seguidos a 10 años, ajustados con un score de propensión. El hazard ratio de accidentes cerebrovasculares fue de 0,85 con un intervalo de confianza que no llega a la nulidad comparado con los que no lo usaron. Sobre todo, digamos, si uno empieza a evaluar a los pacientes luego de 6 meses de inicio eh, de la terapia, inclusive le podríamos decir que la incidencia de hemorragia fue incluso menor en pacientes que toman estatinas. Y en pacientes con accidentes cerebrovasculares previos, también, es una corte también de 2.700 pacientes con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y 52 isquémicos seguidos a 10 años, comparados con individuos que no usan estatinas, apareados en relación 5:1, ajustados también por el score de propensión.
vemos que el hazard ratio fue de 0,60. O sea que la conclusión de los autores es que la administración de estatinas es segura luego del accidente cerebrovascular, inclusive lo fomentan. Conclusión entonces, parece haber una asociación inversa entre los niveles de colesterol y el riesgo de muerte por hemorragia intraparenquimatosa. Las estatinas parecen no incrementar el riesgo luego de una hemorragia intraparenquimatosa y podrían inclusive mejorar el pronóstico funcional, aunque sigan manteniendo cierto principio precautorio con la utilización de dosis excesivas. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular subclínica, es una patología muy prevalente. Se estima que más del 70% de los adultos de 70 años o más la presentan. Los principales hallazgos son hallazgos de la neuroimagen y incluyen hiperintensidades de la sustancia blanca, infartos cerebrales silentes, microhemorragias cerebrales. Los factores de riesgo que tienen asociación más fuerte con la enfermedad cerebrovascular subclínica son la edad avanzada, la hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo, la enfermedad aterosclerótica, tanto de las arterias intra como extracraneales, eh, y digamos, el debate es si el tratamiento eh, de los factores de riesgos en pacientes con enfermedad subclínica pueden tener consecuencias beneficiosas para reducir digamos, el daño cerebral en su conjunto. A pesar de que digamos, que hay relación con muchos factores de riesgo vascular, la enfermedad subclínica, el tratamiento y la enfermedad subclínica, el tratamiento médicos óptimo de la enfermedad subclínica sigue siendo incierto. Hoy por hoy no existen directrices claras sobre el tratamiento médico en este grupo de pacientes. Aunque sabemos que el tratamiento agresivo parece eficaz para prevenir el accidente cerebrovascular, no sabemos particularmente si es eficaz y seguro en la prevención primaria en pacientes que tengan enfermedad subclínica. Hay un ensayo de intervención que es también subsidiario del estudio SPRINT de hipertensión arterial, que mostró que digamos, la intervención digamos, de la hipertensión arterial puede mejorar, evidencia de que el control agresivo de la presión arterial puede reducir el desarrollo del deterioro cognitivo leve, aunque hay que recordar también que en el ensayo SPRINT se utilizó, digamos, se terminó tempranamente por beneficios cardiovasculares y por lo tanto no pudo demostrar un efecto preventivo claro sobre el accidente cerebrovascular. Los microsangrados lobares, perdón, y profundos comparten distintas causas subyacentes de riesgo de accidente cerebrovascular y son marcadores pronósticos tanto de infartos como de hemorragias cerebrales. La presencia de microsangrados en cualquier localización aumenta el riesgo de hemorragia en promedio un 1,6% por año. Es importante su reconocimiento para, sobre todo, sopesar los riesgos y beneficios del tratamiento antitrombótico y el antifibrolítico, aunque todavía no hay un consenso claro acerca de las conductas a tener en cuenta en presencia o ausencia de microsangrados. Esto seguramente va a ser un área de interés en el futuro. En esta revisión sistemática y metaanálisis de nuevos estudios de corte de 4.700 y tantos pacientes, vemos el riesgo de accidente hemorrágico en personas con microsangrados con y sin accidentes cerebrovasculares previos. Y vemos que hay 3 veces aumento, más de 3 veces para los que tenían accidente cerebrovascular isquémico y 5,5 veces para la población general, del riesgo digamos, de hemorragias intraparenquimatosa en pacientes con microsangrados cerebrales. Estos son datos del estudio CHROMIS, de CHROMIS-2, que es un estudio de corte multicéntrico que reclutó 1.447 pacientes adultos mayores de 18 años de edad con fibrilación auricular, no valvular y accidente cerebrovascular isquémico, tratados con anticoagulantes por 2 años. Vemos que los pacientes con fibrilación auricular anticoagulados tienen mayor incidencia de sangrado cuando presentan microsangrados cerebrales en la resonancia. Lo interesante es que la presencia de microsangrados aumenta el riesgo de hemorragia en pacientes anticoagulados por ACV y que se puede dar una carga tipo dosis-respuesta frente a que cuantos más sangrados
microsangrados cerebrales parece aumentar el riesgo, o por lo menos este estudio así lo hizo. Y lo interesante es que estos colegas desarrollaron un modelo de predicción de sangrado que incluye, digamos, datos del Hasbled con el microsangrado, que aumenta el poder predictivo de Hasbled para la predisposición, digamos, para predecir hemorragias en pacientes con fibrilación auricular, digamos, anticoagulados. Por lo tanto, esto podría, digamos, inclusive ser usados para el, digamos, para la toma de decisiones en anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Bueno, otra de las patologías incluidas en la enfermedad cerebrovascular asintomática son las hiperintensidades de la sustancia blanca. La misma se deben a distintos factores y no solo a patología vascular. Las leucoriosis se asocian a deterioro funcional creciente según la severidad de las mismas y aumento de la mortalidad, pero no parece ser un factor de riesgo independiente de hemorragia intraparenquimatosa, sino actuar mediante la hipertensión arterial, que es uno de los factores predisponentes de leucoriosis. Así todo, la leucoriosis podría, eh, a pesar de no ser un factor predisponente de hemorragia intraparenquimatosa, podría aumentar el riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados luego de un accidente cerebrovascular isquémico y bueno, hay resultados discordantes respecto del riesgo de sangrado en pacientes sometidos a trombolisis, pero podría aumentarlo. En cuanto a la terapia antitrombótica, vamos a mencionar que el uso de aspirina de manera crónica se asoció en varios estudios al aumento de la incidencia de hemorragia intraparenquimatosa, como vemos en este metaanálisis de estudios randomizados de 16 ensayos clínicos con 55.000 pacientes, y también a mal pronóstico de la misma, como se ve en este otro metaanálisis de 21 estudios de corte. En cuanto a los anticoagulantes orales, sabemos que el 15% de las hemorragias intraparenquimatosas se asocian a la presencia de anticoagulantes orales, que la incidencia anual en pacientes anticoagulados es del orden del 0,3 al 3,7%. Sabemos que también que la warfarina aumenta tanto el riesgo, el tamaño y el crecimiento de los hematomas, y que los resultados, digamos que la incidencia en la población que toman anticoagulantes directos, los modernos anticoagulantes, también es mayor que en la población general. Como vemos en este gráfico, en la curva de RIN e incidencia de tanto de accidente cerebrovascular isquémico como intracraneal, el beneficio o el balance más adecuado entre riesgos y beneficios se da cuando el RIN es alrededor de 2 a 3. ¿Cuándo debemos retomar la anticoagulación luego de una hemorragia intraparenquimatosa? Es otro gran motivo de debate, particularmente actualmente. No hay conductas basadas en evidencia claras a pesar de lo frecuente del hecho, pero sí hay un montón de recomendaciones. Uno diría que, bueno, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es el riesgo de tromboembólico de la persona, el riesgo de recurrencia de la hemorragia intraparenquimatosa, el tipo de terapia que vamos a autorizar, si va a ser una terapia antiagregante, única, doble o de anticoagulación, tener en cuenta la magnitud y la localización del sangrado inicial y si el paciente fue sometido o no a una cirugía por el sangrado. Hay, bueno, muchos algoritmos en la literatura, pero básicamente los podríamos resumir con un valor que nos quede en la memoria, que es entre retomar la anticoagulación entre 2 y 4 semanas según el riesgo de recurrencia de hemorragia intraparenquimatosa. Luego de revisar gran parte de las causas modificables de predisposición a hemorragia intraparenquimatosa, quería terminar con este estudio prospectivo, que es más bien un mensaje, y es que el mantener un hábito de vida saludable eh, puede reducir entre un 17 y un 70% de las hemorragias intraparenquimatosas, como lo demostró este estudio. Y estamos hablando de medidas que, si bien muchas de ellas no son tan fáciles de alcanzar, creo que podrían ser un buen objetivo
a nivel poblacional. Las voy a mencionar. Son mantener un hábito de vida saludable, son mantener un adecuado índice de masa corporal, comer frutas y verduras con regularidad, realizar actividad física de nivel moderado o alto, no fumar y mantener un consumo de alcohol leve a moderado. Bueno, gracias.